Fui el malo por exigir a mi esposa que ambos hijos reciban los mismos regalos. ¿O nada, aunque eso arruinara mi matrimonio? Hola Reddit, me llamo José, tengo 39 años, y si están leyendo esto es porque ya no sé si fui un buen esposo, un mal padre, o simplemente un hombre que intentó hacer las cosas bien y fracasó igual. Hace unos años hice una promesa silenciosa. La clase de promesa que no se dice en voz alta, pero que uno carga en el pecho todos los días. Me prometí que mi hijo nunca sentiría que era menos. Que nunca viviría lo que yo viví cuando niño. Que siempre sería prioridad. Y hoy, estoy escribiendo esto desde un departamento prestado, rodeado de cajas, con mi hijo encerrado en su cuarto y una sensación de derrota que me aplasta. Todo empezó hace unos 6 años. Mi exesposa me dejó cuando Jorge, mi hijo, tenía apenas 5. Dijo que yo era un fracasado, que esta no era la vida que ella quería. Se fue sin mirar atrás. Me dejó con un niño roto y una autoestima hecha trizas. No puedo mentir, me dolió más de lo que quise admitir. Pero también fue lo que me obligó a despertar. No tenía tiempo para autocompasión. Tenía un hijo que me necesitaba. Pasaron los meses y conocí a Fernanda. Ella tenía 37, un hijo de 11 años llamado John y arrastraba sus propios fantasmas. Nos conocimos en una reunión de padres del colegio. Ella estaba sola, igual que yo. Hablamos una vez, luego 2. Después empezamos a vernos más seguido, y sin buscarlo, nos hicimos compañía. Fue todo rápido. 1 año y medio después de conocernos, ya estábamos viviendo juntos. Nos casamos por bienes separados, por formalidad más que otra cosa. Yo no tenía mucho que ofrecer, pero ella decía que no le importaba. Por un tiempo, creímos que estábamos haciendo las cosas bien. Jorge y John no eran amigos, pero convivían. Nosotros trabajábamos duro. La casa estaba llena, al menos. Pero como todas las cosas que parecen estables, empezaron a crujir donde uno menos lo espera. El primer ruido vino de la familia de Fernanda. Gente adinerada. De esas que sonríen mucho, pero miden tus zapatos antes que tus palabras. Recuerdo la primera vez que cené con ellos. Bueno, si tú eres feliz, hija, dijo su madre. Yo hubiera esperado algo mejor, pero es tu decisión. Fernanda me defendió. Me tomó de la mano y les dejó claro que me elegía a mí. Por encima de ellos. Y aunque eso me hizo sentir seguro, también vi lo que costaba. Fernanda rompió muchos lazos por mí. Se alejó de su familia. Perdió apoyo económico. Pero siguieron en contacto por John. Él era el nieto preferido. El heredero silencioso. Al principio, no me importó. Que le dieran regalos solo a John, que lo invitaran de viaje, que le compraran ropa de marca. Yo decía, Jorge me tiene a mí. No necesita más. Me tragué el orgullo. Me repetí que el amor todo lo compensa. Hasta que Jorge empezó a notarlo. Tenía 9 años cuando, después de una Navidad, me preguntó, ¿por qué ellos nunca me regalan nada a mí? Me lo dijo mientras acomodaba su única camisa nueva en el armario, al lado de los 3 abrigos nuevos que John había recibido ese mismo día. No supe qué decirle. Solo lo abracé. Esa noche hablé con Fernanda. Me dijo que no podía obligar a su familia a aceptar a Jorge como a un nieto. Pero podemos compensarlo nosotros, me prometió. Y lo hicimos. O lo intentamos. Nos esforzamos por darle a Jorge cosas que lo hicieran sentir parte. Un juguete aquí, una excursión allá. Fernanda incluso empezó a gastar más en él que en su propio hijo. Lo veía. Lo valoraba. Pero por más que intentáramos, no era suficiente. John tenía bicicleta nueva, laptop, clases privadas de inglés. Jorge tenía lo que salía de 2 sueldos ajustados y una promesa que ya comenzaba a oxidarse. Yo no lo decía en voz alta, pero sentía rabia. Una rabia contenida que disfrazaba de paciencia. No era culpa de John. Ni de Fernanda. Ni siquiera, tal vez, de su familia. Pero era injusto. Y las injusticias, cuando se acumulan, terminan pesando más que cualquier deuda. Los chicos no se llevaban mal, al principio. Jugaban juntos a veces, compartían videojuegos, pero nunca fueron hermanos. Y cuando Jorge cumplió 12, todo cambió. Dejó de callarse. Empezó a decir lo que pensaba. A marcar diferencias. A cuestionar. Le gritó a Fernanda una vez, tú no eres mi madre. Yo lo regañé. Pero en silencio, lo entendía. Fernanda lo tomó con madurez, al menos al inicio. Sé que está dolido, me decía. Yo seguiré intentándolo. Pero algo en su tono cambió. Ya no era paciencia. Era resignación. Y yo también empecé a cambiar. Comencé a ver cómo mi hijo se iba apagando, como una vela a la que le soplan desde todos los ángulos.
Y por más que traté de proteger esa llama, el viento venía de adentro de la casa. No lo sabía aún, pero todo estaba por romperse. La promesa que me hice, esa de nunca dejar que mi hijo se sintiera menos, estaba comenzando a tambalear. Y yo, que me creía fuerte, no estaba tan seguro de poder sostenerla. Después de aquella Navidad en la que Jorge me preguntó por qué nunca recibía regalos de los abuelos de John, algo cambió en él. No fue un giro dramático, no hubo gritos ni llanto. Fue sutil. Como si empezara a encogerse por dentro. A hacerse invisible. Y yo, con la culpa retumbando en el pecho, comencé a ver las diferencias que antes intentaba no mirar. John tenía de todo. No por culpa suya, claro. Sus abuelos le mandaban dinero, ropa, cursos, consolas. Y no solo en fechas especiales. A veces llegaban paquetes sin previo aviso. Para el campeón, decían las tarjetas. ¿Y Jorge? Nada. Fernanda decía que no podía hacer nada. No puedo decirles que no le manden cosas a su nieto, José. Es absurdo. No es absurdo si su presencia aquí está rompiendo el equilibrio de esta casa. ¿Y qué quieres que haga? Que lo castigue por tener una familia presente. Yo no quería castigar a John. Quería que Jorge no se sintiera sobras. Empezamos a discutir cada vez más seguido. Siempre en la cocina. Siempre en voz baja, mientras los chicos estaban en sus cuartos. Yo defendía a mi hijo. Fernanda defendía la normalidad. John no está haciendo nada malo. No. Pero Jorge está recibiendo el mensaje de que él no vale lo mismo. Y eso lo va a destruir. Y lo estaba haciendo. Un día Jorge me pidió clases de guitarra. Su primer deseo real en meses. Le dije que sí. Pero tuve que pedir dinero prestado. Me sentí miserable. No por el dinero, sino porque me di cuenta de lo desigual que era todo. Yo endeudándome para darle una actividad, mientras John recibía clases privadas de programación, tenis, inglés, pagadas sin esfuerzo por su familia. Y entonces llegó la escena que me rompió. El colegio organizó una actividad tecnológica. Los alumnos tenían que llevar su propio dispositivo. John llevó su laptop. Jorge llevó una tablet vieja, con la pantalla rajada. A la salida, me lo encontré con los ojos rojos. Le pregunté qué pasó. La profe me preguntó si quería hacer grupo con John y él dijo que no. Que prefería trabajar con otro. Dijo que yo iba a arruinarle la presentación. Sentí que me tiraban agua helada por la espalda. Me tragué la rabia. Le dije que no era su culpa. Pero esa noche, el nudo no me dejaba tragar. Hablé con Fernanda. Me escuchó en silencio. Seguramente fue un malentendido. Fernanda lo humilló delante de todos. José, son adolescentes. A veces no piensan. Sí. Pero actúan. Y Jorge está pagando el precio. Dijo que hablaría con John. No sé si lo hizo. Nunca me contó. La siguiente semana, John recibió un celular nuevo. Otro detalle de sus abuelos. Jorge ni siquiera preguntó. Solo lo miró de reojo mientras John desempaquetaba el teléfono en la sala, sonriente. Luego se fue a su cuarto, sin decir nada. Esa noche, cenamos en silencio. Intenté hablar con él. ¿Querés que salgamos un rato, a caminar, un helado? No importa, papá. No es lo mismo. ¿Qué no es lo mismo? Nada. Todo. Y cerró la puerta. Fernanda empezó a decir que Jorge se estaba volviendo grosero. Que tenía mala actitud. Yo decía que estaba frustrado. Dolido. No puedes justificar todo con, está dolido, punto. ¿Y tú qué harías si fueras él? Ella se quedó callada. Pero el golpe final de esa etapa llegó en la cena de un jueves cualquiera. John, emocionado, anunció, mi abuelo dice que va a inscribirme en una academia privada este verano. Voy a estudiar robótica. Fernanda sonrió. Yo la miré. Jorge bajó la cabeza. Esa noche, después de lavar los platos, le dije que esto tenía que parar. No podemos seguir así, Fer. Uno tiene todo, el otro nada. Se están criando bajo el mismo techo, pero en mundos distintos. ¿Y qué propones? Que pongamos un límite. Que los regalos grandes se consulten. Que si no hay para los dos, no hay para ninguno. O al menos que se repartan de alguna forma. José, tú no entiendes. No puedo controlar lo que hagan mis padres. No te pido que los controles. Te pido que los pongas en su lugar. Que entiendan que esta casa no puede seguir marcada por esa diferencia. Tú estás obsesionado con hacer que todo sea equitativo. No. Estoy obsesionado con que mi hijo no se sienta como una carga. ¿Eso está mal? Se quedó en silencio un momento. Esto no es solo culpa de mi familia. Jorge está resentido.
No acepta mi lugar. No quiere llevarse con John y ahora quieres que yo obligue a todos a tratarlo como si fuera lo mismo. No es lo mismo. Pero aquí debería intentarse. Porque si no, esto se va a romper. No respondimos nada más. Dormimos en silencio. Otra noche más. Y yo ya lo presentía, el cumpleaños de John estaba por venir. Y con él, algo más que un pastel iba a estallar. El cumpleaños de John llegó como un accidente anunciado. Yo sabía que iba a pasar algo. No sabía qué, pero lo sentía en los huesos. Jorge llevaba días más callado de lo normal, más huraño, más lejos de todos. Y Fernanda, bueno, ella parecía caminando sobre vidrio. Cada palabra era un posible detonante, cada gesto podía convertirse en pelea. John cumplía 16. Su familia llevaba semanas insinuando que este año sería especial, y cada vez que Fernanda colgaba el teléfono después de hablar con ellos, evitaba mirarme a los ojos. ¿Qué te dijeron? Nada, solo cosas del almuerzo que harán. No te dijeron que le van a regalar. No quiero discutir, José. Listo. Ahí terminaba la conversación. John había decidido que pasaría la tarde con su familia materna, almuerzo, fotos, abrazos, regalos, la rutina de siempre, pero que en la noche celebraría con nosotros. A Jorge no le gustó. No lo dijo, pero lo vi. Lo vi cuando John salió vestido con ropa nueva, zapatos nuevos, todo recién comprado para el cumpleaños. Lo vi en la forma en que Jorge apretó los labios y se fue directo a su cuarto sin despedirse. A las 6, John volvió. Traía una sonrisa tan grande que parecía que el mundo se le acomodaba perfecto entre los dientes. Tenía ese brillo que solo los adolescentes ricos conocen, el de saber que la vida ya tiene un camino pavimentado para ellos. Fernanda lo abrazó. Yo observé. Jorge bajó las escaleras despacio, como si fuera a enfrentarse a un veredicto. ¿Cómo te fue, hijo?, preguntó Fernanda con una emoción que casi dolía ver. John se acomodó la gorra y respondió, fue increíble. El mejor cumpleaños de mi vida. Y entonces soltó la bomba. Me regalaron un coche. Silencio. Perdón, pregunté sin poder evitarlo. Sí, un coche. Bueno, usado, pero está perfecto. Y además, me hicieron un fondo universitario. Entre mis tíos, mis abuelos y mi mamá, ya tengo prácticamente la universidad pagada. Jorge se quedó congelado. Vi cómo sus manos se cerraban en puños bajo la mesa. Vi cómo tragó saliva 1, 2 veces. Vi cómo la injusticia se le acumuló en los ojos hasta casi desbordarse. John siguió hablando, feliz, sin malicia pero con la inconsciencia de quien nunca ha tenido que pensar en nada más que en recibir. Dijeron que no quieren que empiece mi vida con deudas. Y que si entro a una buena universidad me van a ayudar con más cosas. Ah, y el coche me lo dan cuando saque la licencia. La frase que quebró a Jorge fue esa última. Porque él sabía que jamás tendría algo parecido. Ni pronto. Ni tal vez nunca. Entonces ocurrió. El sonido del plato rompiéndose contra el piso fue como un disparo. La comida salpicó las baldosas. Jorge se levantó, temblando de rabia. Qué bien, un coche, un fondo, una vida entera regalada, qué suerte tiene la gente con abuelos ricos. Fernanda se levantó, pálida. Jorge, basta. Y él, con los ojos brillando como brasas, le gritó, tú no eres nadie para mí. John dejó caer el pastel que llevaba en las manos. Fernanda se quedó sin aire. Jorge corrió a su cuarto y azotó la puerta con una fuerza que hizo vibrar toda la casa. Yo cerré los ojos un segundo. Sabía que había sido un golpe bajo. Pero también sabía que no venía solo de él, sino de años enteros de sentirse menos. Me acerqué a John. Le dije que no era su culpa, que subiera a su cuarto. Él parecía culpable, confundido, como si recién ahora entendiera la brecha entre él y su hermanastro. Cuando se fue, quedamos solos, Fernanda y yo, frente a frente en la cocina, con el piso manchado y el eco del grito aún flotando en el aire. Esto ya pasó de los límites, dijo ella con la voz quebrada. Sí, pero no solo por Jorge. Ella me miró como si yo hubiera perdido la razón. ¿Por quién entonces? ¿Por mí? Por John. Por tu familia. Por toda esta diferencia que nunca quisiste ver. José, no puedo controlar lo que hagan mis padres. No te pedí que los controles. Te pedí que pusieras límites. Que defendieras a Jorge como yo he defendido a John. Ella negó. Esto no es por los regalos. Claro que es por los regalos, por las oportunidades, por el trato, o vas a decirme que es normal que un chico tenga coche y fondo universitario mientras el otro no tiene ni una tablet decente. ¿Y qué quieres que haga? Que lo obligue a compartir, que renuncie a lo que le dieron, es su derecho. Respiré hondo. No quiero quitarle nada, quiero que Jorge no sienta que vale menos.
Es nuestro hijo también. No es mi hijo, José. No del todo. Y tú no puedes obligarme a sentir lo que no siento. Esa frase fue el verdadero golpe de la noche. No el coche. No el fondo. No los gritos. Eso fue lo que empezó a rompernos. Ella vio mi cara y bajó la mirada, tal vez arrepentida. Pero ya era tarde. Dormimos sin hablarnos. Otra vez. Y mientras la casa se hundía en silencio, yo supe con absoluta claridad algo que me heló el alma: la explosión grande aún estaba por venir. Después del cumpleaños, no hubo grandes peleas. No hubo portazos, ni gritos, ni más platos rotos. Pero el silencio lo cubrió todo como una niebla tóxica. La casa se volvió un campo minado. Todos nos movíamos con cuidado, como si una palabra de más fuera a detonar algo. Jorge no volvió a cruzar palabra con Fernanda. Ni una. Y con John, ni siquiera se miraban. Ya no eran adolescentes compartiendo techo. Eran enemigos encerrados en trincheras separadas. Fernanda y yo apenas hablábamos. Y cuando lo hacíamos, era lo básico: la lista del súper, las facturas, horarios. Todo en tono bajo, sin contacto visual. A veces sentía que vivía con una compañera de trabajo, no con una esposa. Jorge empezó a encerrarse más que nunca. Dejó de almorzar con nosotros. A veces comía pan con mantequilla en su cuarto. Otras veces, simplemente no comía. Cada vez que intentaba acercarme, él se cerraba más. John parecía flotar por la casa como si no fuera con él. Ponía música con audífonos, se encerraba también, pero no tenía esa energía oscura. Solo indiferencia. Lo que duele cuando alguien ni siquiera se molesta en odiarte. Una noche, Jorge me preguntó: ¿puedo usar la laptop de John solo un rato? Tengo que hacer tarea y la tablet esa ya no sirve. Fui yo a pedirle a John: ¿podés prestársela un rato? Es para la escuela. John levantó una ceja, sin ni siquiera quitarse los audífonos. No. Que use otra cosa. Esa es mía. Solo un rato, John. Ya dije que no. Jorge no dijo nada. Se encerró en su cuarto y esa noche no salió ni para cenar. Al día siguiente, me enteré de que entregó la tarea escrita a mano y lo bajaron de nota por no seguir las instrucciones digitales. Intenté hablar con Fernanda. Me dijo: ¿y ahora qué crees? ¿Que lo obligue a prestar sus cosas? Es una tarea escolar, Fernanda, un rato. José, estamos caminando sobre vidrio. Cualquier cosa puede romper lo poco que queda. Lo que quedaba ya estaba roto, solo que nadie se atrevía a mirar los pedazos. El colapso llegó una semana después. Yo estaba en el trabajo cuando me llamó John. La voz temblorosa. José, se pelearon. Jorge y yo. ¿Qué pasó? No lo dejé entrar a mi cuarto. Quería jugar con la consola, y yo no quise. ¿Y luego? Discutimos. Me empujó. Yo le dije que se fuera, que ese no era su lugar. Y entonces, la rompió. ¿La consola? Sí. La tiró al suelo. Dijo: si yo no la uso, nadie más la va a usar, punto. El estómago se me cerró. Sentí una punzada detrás de los ojos. No por la consola, sino porque supe que Jorge había cruzado una línea. Que ya no sabía cómo gritar ayuda, y usó lo único que tenía: su rabia. Esa noche, al llegar, Fernanda estaba esperándome en la sala. No estaba furiosa. Ni llorando. Estaba quebrada. Y eso era peor. No puedo más, José. Me senté frente a ella. Le pedí que me contara todo. Me dijo que cuando llegó a casa, John estaba encerrado y Jorge tenía las manos aún temblando. Que no se disculpó. Que solo dijo que ya estaba harto de que lo traten como un fantasma. ¿Y vos qué hiciste? Lo mandé a su cuarto. No quería hacer algo de lo que me arrepintiera. Hubo una pausa larga. Ella no me miraba. Dejé de pagar las clases de John este mes. ¿Qué? Y seguí pagando las de Jorge. Pensé que así, que si él veía que estaba intentando, ¿y funcionó? No. Me odia igual. No te odia, Fernanda. Solo está perdiendo la esperanza. José, ¿qué si esto vuelve a pasar? Si el mes que viene pasa algo así otra vez, me separo. Las palabras no fueron grito. Fueron sentencia. Me quedé en silencio unos segundos. ¿Esa es la solución, amenazar con irte si un adolescente con el corazón hecho trizas rompe algo? No estoy amenazando. Estoy poniendo un límite. Yo ya no puedo más. Le dije que había otra salida. Que podíamos usar el coche de John como bien compartido. Que cuando Jorge cumpliera 15, también lo usara.
Le propuse hacerle un fondo, aunque fuera pequeño, con lo poco que pudiéramos. No era lo mismo, pero al menos, algo. Ella negó con la cabeza. No puedo quitarle lo que le dieron a mi hijo. No puedo obligarlo a compartir. No puedo seguir sacrificando todo por alguien que no me quiere. ¿Y tampoco podés ponerle límites a tu familia? Ya lo hice. Me alejé de ellos por estar con vos, ¿o ya se te olvidó? Yo no te lo pedí. Vos lo hiciste. Y ahora me lo estás echando en cara. Ese fue el punto sin retorno. La forma en que me miró después de esa frase. Como si por fin entendiera que esto ya no tenía arreglo. Ya no quiero discutir. Perfecto. Dormimos en silencio. Espalda con espalda. Como dos extraños que solo comparten una cama por rutina. Y al día siguiente, me fui a trabajar como siempre. Como si todo fuera normal. Pero no lo era. Nada lo era. Y cuando volví, lo supe antes de abrir la puerta, la casa ya no era la misma. Cuando abrí la puerta ese día, supe al instante que algo andaba mal. La casa olía distinta. No a comida, no a perfume. Olía a vacío. Me quedé parado en la entrada por unos segundos, sin entender bien qué pasaba. Luego vi la sala, y lo supe. La TV ya no estaba. Ni la consola. Ni el mueble de madera donde guardábamos los álbumes de fotos. Ni el jarrón azul que Fernanda siempre movía de lugar porque no combinaba con nada pero le tenía cariño. Entré más. La cafetera también había desaparecido. La vajilla nueva. El microondas. Jorge, grité, salió de su cuarto con cara de piedra. Se llevó todo, me dijo. Vino con una camioneta. No me dejó ayudar. Solo me dijo que te mandaba saludos. Mi corazón se apretó. Busqué mi teléfono. Tenía varias llamadas perdidas, todas de números desconocidos. Le escribí a Fernanda. ¿Qué carajo hiciste? Respondió al rato. Un mensaje de voz. José. Ya está. No voy a seguir fingiendo. Me voy. Me separo. Me llevé lo que compré con mi dinero. No quiero volver a discutir. No quiero saber nada más. Estoy harta. Agotada. Esto ya no tiene arreglo. La llamé. Me atendió. Su voz era tan calma que me dio miedo. ¿Por qué así? ¿Por qué te fuiste sin hablarlo? Lo hablamos. 1000 veces. Vos nunca escuchaste. ¿Y crees que robarte todo es justo? No me robé nada. Me llevé lo que compré. Revisa las facturas si querés. ¿Y Jorge, le vas a dejar otra herida abierta? No puedo más con tu hijo, José. Lo intenté. Años. Pero nunca quiso dejarme entrar. Siempre fui la mala. Y ahora lo soy oficialmente, así que me voy con lo poco que me queda de dignidad. Esto lo hiciste por tu familia, ¿verdad? Siempre fue por ellos. No metas a mi familia. Me alejé de ellos por vos. Dejé de recibir ayuda. Me la banqué y vos siempre actuando como si te debieran algo. Nos deben algo, a Jorge lo trataron como basura y vos lo permitiste. Hubo un silencio largo. Luego, su voz cambió. Se volvió hielo. En buena hora nos casamos con bienes separados. Porque si no, también querrías la mitad de mis ahorros. No me los quiero quedar. Solo quiero que entiendas lo que hiciste. Lo que estás destruyendo. Lo que yo hice, después de años de aguantar miradas, gritos, desprecios, después de sentirme una intrusa en mi propia casa. Vos y tu hijo nunca me vieron como parte. Siempre fui la extra. La reemplazante. Fernanda, ya no quiero hablar más. En unos días te llega el papel del divorcio. No te preocupes, no te voy a reclamar nada. Quédate con tu casa vacía y tus principios intactos. Y cortó. No sé cuánto tiempo estuve sentado en el suelo esa noche. Horas, tal vez. Jorge pasó caminando por la sala y me miró. No preguntó nada. Se quedó de pie unos segundos, luego dijo, te lo dije. No confíes en nadie que no te vea como prioridad. No supe qué responder. Y entonces, la frase que me perforó, y no vuelvas a meter a nadie más en esta casa. Estoy cansado de ser el segundo plato. Volvió a su cuarto. Yo me quedé en el suelo, con las marcas del televisor aún visibles en la pared. Esa semana fue un torbellino. Tuve que pedir dinero para el alquiler. Jorge dejó todas sus actividades extracurriculares. La comida fue más escasa. Vendí la bicicleta que le habíamos comprado hace 2 navidades. Y dormía, donde podía. Porque el colchón matrimonial también se lo llevó Fernanda. Mi orgullo se fue por la ventana. Y aún así, no lloré. No porque no quisiera, sino porque ya no tenía lágrimas.
Lo más irónico es que ni siquiera odio a Fernanda. Creo que intentó. De verdad. Pero al final, eligió lo fácil. Lo cómodo. Lo suyo. Y yo, me quedé con la promesa rota. Y con un hijo que ahora me mira como si esperara que también lo abandone. No lo haré. Aunque me quede sin nada, no lo haré. Pero si me queda una duda, la más jodida de todas, ¿valió la pena romper una familia por intentar hacer justicia para un hijo que el mundo nunca quiso ver como igual? Fernanda nunca lo entendió. Nunca quiso ver que Jorge no necesitaba lujos ni regalos, solo un gesto, un equilibrio, una señal de que su lugar en esta familia era real. Pero ella siempre puso su comodidad por delante. La paz con su familia. La protección para su hijo. El silencio donde se necesitaban límites. Se fue llevándose todo, como si con eso pudiera borrar los años. Dijo que yo nunca valoré su esfuerzo, pero lo que de verdad dolió fue que nunca quiso ver el mío. Ni el mío, ni el de Jorge. Ahora estoy firmando un divorcio que no pedí, durmiendo en un colchón prestado, viendo cómo mi hijo aprende, demasiado joven, lo que es sentirse prescindible. Y mientras ella rehace su vida tranquila, yo me quedé con los restos. Con el hijo que siempre estuvo al margen. Con la culpa de haber elegido mal. Y con una única certeza, no fue la justicia lo que rompió esta familia. Fue su incapacidad de entenderla. Comentario 1. ¿En serio estás culpando a tu esposa por no amar incondicionalmente a un hijo que no era suyo, mientras tu propio hijo la trataba como basura? Ella al menos intentó. Respuesta. ¿Y mi hijo qué? ¿Tenía que seguir sintiéndose como el sobrante mientras todos hacían como si no pasaba nada? Yo no obligué a nadie a amarlo, solo pedí respeto y equilibrio. Que no lo traten como un mueble. Comentario 2. Te leí completo, y solo puedo decirte algo: fracasaste como pareja, como padrastro y como padre. No por lo que pedías, sino por cómo lo manejaste. Lo dejaste escalar hasta destruirlo todo. Respuesta. ¿Crees que no me doy cuenta de eso? Claro que lo dejé escalar, pero lo hice porque cada vez que hablaba del tema me trataban como si estuviera exagerando. Callé por mantener la paz, y al final perdí todo. Comentario 3. Quisiste igualdad, pero eso no es obligar a un adolescente a compartir su coche o fondo universitario. Eso es pura envidia disfrazada de justicia. Respuesta. Nunca pedí que le quitaran el coche, pedí que lo compartieran. Un gesto. Algo que ayudara a cerrar la brecha. ¿Tan terrible es querer que ambos chicos se sientan parte de la misma familia? Comentario 4. Tu problema era con la familia de tu esposa, pero te fuiste contra ella y su hijo. ¿Esperabas que lo regalaran todo para que tu hijo no se sintiera mal? Eso no es paternidad, es resentimiento. Respuesta. Mi problema era con su familia. Pero cuando vi que mi esposa prefería no intervenir, entendí que el problema era también con ella. No busqué que regalaran todo, solo que alguien, una vez, pensara en mi hijo también. Comentario 5. Jorge rompió una consola que no era suya. Le gritó a su madrastra que no era nadie. Y tú dijiste que lo entendías. Ahí perdiste toda autoridad moral. Respuesta. ¿Y qué debía hacer? ¿Pegarle? ¿Gritarle como todos hacen? Él explotó porque yo no supe protegerlo a tiempo. Lo entiendo porque lo viví. Cuando sos chico y te sentís menos, haces locuras. Pero eso no significa que no me duela lo que hizo. Comentario 6. Fernanda aguantó más de lo que debía. Te defendió frente a su familia, aportó más económicamente y aún así querías que tratara igual a un hijo que nunca la quiso. No es así como funciona. Sin respuesta. Comentario 7. Lo que tú llamas hacer justicia es proyectar tu propia culpa y carencias económicas en los demás. Tu hijo no fue discriminado, simplemente no era el hijo de esa familia. Sin respuesta. Comentario 8. Tu historia no es triste. Es una crónica del ego masculino herido que no soporta que su pareja gane más, tenga familia con recursos y no se someta a tus reglas. Sin respuesta. Comentario 9. Usaste a tu hijo como excusa para convertirte en víctima, pero se nota que lo usaste como bandera más de una vez. Lo que hiciste fue sabotear tu relación activamente. Sin respuesta. Comentario 10. ¿Cómo esperabas que esto no terminara mal? Casi pareciera que querías que Fernanda se fuera, solo para poder decir, yo tenía razón. Sin respuesta.